Bueno, son las 2 de la tarde con 12 minutos. Le agradezco mucho a la senadora por el estado de Sonora, Silvana Beltrones, que nos esté tomando la llamada para platicar con la audiencia de Grupo Radiorama acá en Hermosillo a través de nuestras dos frecuencias, 101.1 FM y 88.9 FM. Senadora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Sergio, ¿qué tal? Un saludo, saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bien, a ver, estamos retomando. Ayer ya se nos complicó la agenda para que pudiéramos platicar sobre el sentido de su voto, senadora, para que el ejército permanezca en las calles en labores de combate a la inseguridad hasta 2028. Esta extensión y el voto suyo junto con de otros senadores que finalmente saca adelante este dictamen. ¿Por qué usted votó a favor? Es muy polémico el tema, todavía hay mucha gente condenando, digamos, este dictamen y su aprobación. Sin duda, Sergio, y por eso me da mucho gusto que me abras el espacio para poder explicar. Esto es una minuta que nos llega de Cámara de Diputados de una iniciativa que era inoportuna, era insuficiente, venía sin diagnóstico y sin condiciones, entre otras cosas. Era para reformar lo que nosotros hicimos en 2019 al crear la Guardia Nacional. Fue una negociación que se dio hace 3 años, en donde decidimos dejar el ejército en las calles como apoyo hasta que esta Guardia Nacional madurara y se consolidara en el tiempo. A 18 meses de que se cumpla el plazo que le pusimos en aquel entonces, pues nos damos cuenta que fallamos en algo, porque la Guardia Nacional no va a estar lista en 18 meses y ningún gobernador y ningún presidente municipal y ningún ciudadano, yo creo que de Sonora, que está viviendo la inseguridad, quiere que el ejército regrese a las calles. Entonces, en ese sentido, le dimos un plazo mayor, pero un plazo mayor con condiciones, no como nos llegó la minuta en donde definitivamente mi voto sería en contra. Pero una vez que Morena y sus aliados se dieron cuenta que no les daban los votos y que no le iban a poder aprobar como ellos querían, fue cuando se abrió una mesa de construcción de acuerdos y análisis para la redacción del mismo. Ahí yo participé activamente, sobre todo insistí y se me concedió en que se creara un fondo permanente de recursos dirigido a las policías estatales y municipales. Un gran problema del tema de seguridad pública en el país es que no tenemos policías locales fuertes, capacitados y con recursos. Si no se construye eso, difícilmente el ejército va a poder regresar a sus cuarteles. Ya lleva 2 décadas afuera y sin un marco jurídico que le ponga condiciones en donde haya recursos para policías locales, en donde haya transparencia, en donde haya rendición de cuentas, en donde haya fiscalización, evaluación, indicadores. Todo eso se nos concedió en esta redacción y por eso mi voto ahora fue a favor, porque se mejoró lo que nos habían dado. Bien, ¿y quién va a fiscalizar, quién va a revisar, quién va a ver que esto realmente esté mejorando? En esta misma reforma se crea una comisión bicameral. A ella se le da facultades para poder dictaminar los informes que lleguen respecto a la Guardia Nacional y a la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública. A través de esta comisión se hará la evaluación y seguimiento de las actividades de estas instituciones, pero usando criterios objetivos con indicadores cuantificables y verificables. Esta misma comisión bicameral determinará cuando ya un estado no requiere más del ejército, de la presencia del ejército en el territorio, para que poco a poco se vaya desmilitarizando el país. Y aunado a eso, pues premia con recursos a aquellos estados que tienen resultados positivos en materia de seguridad pública. Bien, de unos años a la fecha se han dado una serie de recortes a los presupuestos, a los fondos y demás que tocaban a las policías estatales, sobre todo a las policías municipales.
Eso ha metido en aprietos, más aún porque ya lo estaban desde antes, a los municipios, sobre todo los municipios más pequeños que tienen pues prácticamente no tienen opciones, pues no tienen de dónde echar mano, no tienen capacidad de crédito, no tienen capacidad de endeudamiento, no tienen una recaudación propia suficiente, atoradísimos con policías, bueno, muy mal equipadas, muy mal preparadas. Entonces, es decir, a lo que voy, senador, es que lejos del fortalecimiento de las policías, se empezó a debilitar a las policías locales. De acuerdo. ¿Qué va a suceder? ¿De qué manera se garantiza de que en el 2028 no estemos otra vez aquí debatiendo de otros 4 años del ejército, pues porque todavía no se hizo lo que se iba a hacer? Claro, tienes toda la razón y esa es una de las grandes pendientes que nos fallaron en la reforma de 2019, este quinto transitorio. Ahora, a este fondo permanente que te hablaba, se le pone el candado de que tendrá que ir en aumento en términos proporcionales al mismo que se le dé a Fuerzas Armadas y a Guardia Nacional. No se podrá reducir, no se podrá destinar hacia otros lados y esto lo vamos a poder saber porque se va a fiscalizar. No podrá alegarse con un tema de seguridad nacional para no dar los datos y eso lo dejamos en la Constitución. Por lo tanto, se tendrá que cumplir y es nuestra manera como legisladores de asegurar de que ya hay un presupuesto, sobre todo digno, para las policías locales que tanto necesitan los estados. Bien, ahora, ¿cuántos senadores de su partido del PRI votaron a favor? 9. 9. Somos 13 y votamos 9 a favor. Ahí, digamos, regularmente se vota en bloque, ¿no? Muchas veces algunas iniciativas. Aquí, ¿cómo estuvo? Se dejó libre, no hubo diferencias, debate al interior de la bancada por esto. Debate lo hubo, siempre lo hay, cuando, sobre todo en este tipo de temas, pero siempre en un marco de respeto y sobre todo con libertad de votar según las convicciones de cada quien. Yo respeto mucho a mis compañeros que difieren de lo que nosotros hicimos. Para mí el decir solamente no, cuando se está abriendo una mesa para ver qué queremos en la redacción, pues me parece un falso planteamiento que solamente busca eludir responsabilidad. Nuestra responsabilidad es legislar, no quedarnos en la parálisis. Entonces, en ese sentido, hubo una libertad para que pudiéramos votar y yo le agradezco a mi coordinador Osorio por su comprensión y sobre todo por la solidaridad con todos mis compañeros, cualquiera que fue el sentido de su voto. El debate en el Senado estuvo, la verdad, intenso, por decirlo suavecito, ¿no? Estuvo difícil, estuvo complejo, se dijeron cualquier cantidad de cosas unos a otros ahí. Al final de cuentas, el tema se aprobó, pero entre las muchas cosas que se decían era el problema de que el ejército no es una policía, la preparación, la esencia del ejército, senadora, es otra. No es la de hacer de policías, por lo tanto... En ningún país democrático, sí. Tienes toda la razón, ningún país democrático el ejército debería estar haciendo tareas de seguridad pública, estoy totalmente de acuerdo. Bien, ahora, el tema es cómo cuidar la parte de que justamente como el ejército no es policía, no se cometan violaciones a los derechos humanos. Sí, bueno, obviamente eso es un tema que nos preocupa muchísimo. Aquí establecimos específicamente que las acciones que lleven a cabo las Fuerzas Armadas en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órganos de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. Aunado a ello, lo que tenemos que hacer después de este lamentable capítulo, como tú lo dices, es reconstruir y conciliar, porque nos queda mucho trabajo por delante. Todavía falta y quedan pendientes en esta propuesta, pues poner en leyes secundarias el propio funcionamiento de la comisión bicameral, las facultades que debe de tener para que sea realmente eficaz, para que vele por el cumplimiento del espíritu de esta reforma y para que haya una verdadera vigilancia y protección de derechos humanos a través de la invitación a distintos mecanismos internacionales
para que vengan a observar lo que está pasando en nuestro país y puedan participar en las recomendaciones que esta comisión bicameral emita. Bien, muy bien. ¿Y qué sigue en la agenda suya, senadora, aparte de este tema? Bueno, muchos especulan que tal vez llegará una reforma electoral y hay quienes piensan que porque en este momento estuvimos con Morena, así va a ser en las siguientes. Eso no es más falso y tampoco significa que cada vez que votemos con el PAN vamos a votar con todo con el PAN, ¿no? O sea, el priismo y cada quien tiene sus convicciones y su libertad de decidir lo que es mejor para el país. En este caso, a mí me toca decidir qué es mejor para Sonora. Y en ese sentido será siempre el sentido de mi voto. Y yo creo que siguen temas muy importantes, hay nombramientos. En mi caso, como sabes, soy una convencida del tema de la salud y en ese sentido estoy en un grupo de trabajo construyendo para que por primera vez en el país haya una ley general de cáncer. Bien, ese es un tema que usted ha impulsado desde hace tiempo, senadora. ¿Qué avances registra ese tema? Usted lo ha impulsado en todos los espacios que yo le he visto participar. Usted ha impulsado ese tema. ¿Qué tantos avances hay? Ahorita ya tenemos un esqueleto de lo que queremos que quede plasmado. Estamos hablando con médicos, con instituciones de salud, estamos hablando con organizaciones de la sociedad civil y sobre todo estamos teniendo mesas de trabajo con representantes de cada partido político para que de verdad sea un gran consenso en el que todos podamos ir juntos y se pueda aprobar de la manera más pronta. Bien, estaremos atentos. Yo le agradezco mucho estos minutos para la audiencia de Radiorama, senadora. Al contrario, muchas gracias. Aquí estoy a la orden. Hasta luego. Es la senadora Silvana Beltrón. Son las 2 de la tarde con 24 minutos. Voy a hacer una pausa y regreso.